¿Quién fue realmente Pablo Escobar? ¿Un monstruo? ¿Un genio? ¿O una mezcla explosiva de ambas cosas? Todo el mundo cree conocer su historia. Narcos, dinero, violencia. Pero la verdad es mucho más oscura, mucho más compleja, mucho más aterradora. Escobar no solo construyó el imperio de cocaína más grande de la historia. Escobar moldeó un país entero a su imagen, con sangre, con miedo, con poder absoluto. Cómo un joven delincuente de Medellín logró burlar gobiernos, comprar conciencias y desafiar al mundo entero. Cómo un solo hombre puso de rodillas a todo un estado. Cómo pasó de robar lápidas a ser el narcotraficante más temido de todos los tiempos. Hoy vas a escuchar la historia como nunca nadie te la contó. La verdadera historia. La que no ves en las series, la que no te cuentan en los documentales. Prepárate, porque esta no es solo la historia de Pablo Escobar, es la historia de hasta dónde puede llegar un hombre, cuando el dinero y la ambición se convierten en su única religión. Pablo Emilio Escobar Gaviria no nació rodeado de lujo. Nació en Río Negro, Antioquia, en 1949. Creció en las calles polvorientas de Medellín, en una familia humilde. Desde pequeño entendió algo que muchos nunca entienden. El dinero no solo compra cosas, el dinero compra poder. A los 16 años ya no era un niño común. Robaba lápidas de los cementerios, las limpiaba, las revendía, convertía la muerte en negocio. Era astuto, frío, capaz de ver oportunidad donde otros veían miedo o vergüenza. No tardó en pasar a delitos mayores: robo de carros, extorsión, contrabando de electrodomésticos. Cada golpe era un escalón más hacia algo más grande. Pero Escobar no quería ser un ladrón más, quería ser leyenda. En los años 70 encontró su oportunidad, la cocaína. La droga era todavía un mercado en pañales. Pequeños envíos hacia Estados Unidos, ganancias enormes, riesgos mínimos. Al principio, Escobar vio el futuro. Un futuro blanco como el polvo que comenzaba a conquistar el mundo. Y decidió apostar todo. Organizó su primera red de distribución. Compraba la pasta base en Perú y Bolivia. La procesaba en laboratorios escondidos en la selva colombiana y la enviaba en avionetas hacia Miami. Cada kilo le dejaba millones. Cada vuelo lo acercaba más al imperio que soñaba. No tardó en acumular una pequeña fortuna, pero para Escobar nunca era suficiente. Quería respeto. Quería poder real. Quería ser visto como un hombre de peso, no como un simple criminal. Así que invirtió en su imagen. Ayudaba a los pobres, regalaba casas, financiaba barrios enteros. Construyó su propio mito, el de Robin Hood paisa. Para los más humildes, Escobar era un héroe. Para las autoridades, una amenaza creciente, pero aún era solo el comienzo. Escobar sabía que para dominar de verdad no bastaba con tener dinero. Tenía que tener control. Control de las rutas, control de la política, control del miedo. Su mente era una mezcla peligrosa, ambición sin límites, astucia callejera y una capacidad brutal para eliminar cualquier obstáculo. Poco a poco dejó de ser un contrabandista y empezó a construir el Cartel de Medellín, la organización que cambiaría para siempre la historia del crimen organizado. En la próxima sección veremos cómo Pablo Escobar pasó de ser un joven ambicioso a convertirse en el hombre más peligroso del mundo. Pablo Escobar no quería ser uno más en el negocio de la cocaína. Quería ser el dueño absoluto, y lo consiguió. A mediados de los años 80, el Cartel de Medellín controlaba el 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos. Casi todos los gramos de polvo blanco que se inhalaban en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, llevaban su firma. Escobar no operaba solo. Reunió a un grupo de aliados brutales. Los hermanos Ochoa, Carlos Leder, José Gonzalo Rodríguez Gacha. Un círculo de hombres dispuestos a todo por dinero y poder. Su operación era gigantesca. Flotas de aviones,
laboratorios escondidos en la jungla, submarinos improvisados, rutas clandestinas a través de Centroamérica y el Caribe. Cada semana millones de dólares llegaban a Colombia, tantos que Escobar no sabía dónde esconderlos. Enterraba montañas de billetes en haciendas, perdía más dinero por humedad y ratas que lo que muchos bancos ganaban en un año. Pero el dinero era solo una parte de su plan. Escobar compraba jueces, compraba policías, compraba políticos, y cuando no podía comprar, aplicaba su ley sagrada: plata o plomo, corrupción o muerte. No había más opciones. Se presentó como congresista. Entró al Parlamento colombiano como un hombre de negocios exitoso, pero su fama lo perseguía. Documentos, investigaciones y denuncias empezaron a acumularse. Y cuando intentaron expulsarlo de la política, respondió con sangre, secuestros, asesinatos, atentados. Escobar no era un político más, era un caudillo criminal, y su influencia crecía, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Era respetado, era temido, era intocable, hasta que cometió el error que sellaría su destino: declarar la guerra abierta contra el Estado colombiano. Una guerra donde las bombas y los asesinatos de figuras públicas serían su nueva firma. Pablo Escobar ya no era solo un narcotraficante, era una amenaza nacional. En la próxima sección exploraremos cómo se convirtió en el hombre más rico y el más peligroso del planeta. En los años 80, Pablo Escobar no solo era el narcotraficante más temido, era también uno de los hombres más ricos del planeta. Según la revista Forbes, su fortuna superaba los 30.000 millones de dólares, una cifra que lo colocaba entre las 10 personas más ricas del mundo. Pero su riqueza no era como la de un empresario común, era un océano de dinero ilegal, manchado de sangre. Escobar construyó un imperio en todos los sentidos. Su mansión en Hacienda Nápoles parecía sacada de un sueño delirante. Zoológicos privados con hipopótamos, pistas de aterrizaje, colecciones de autos de lujo, helicópteros listos para despegar en cualquier momento. Para los barrios pobres de Medellín, Escobar era un dios. Regalaba dinero, construía escuelas, financiaba equipos de fútbol, pagaba las facturas médicas de familias enteras, pero para el resto del país era el arquitecto del terror. Si un político se oponía a sus intereses, era asesinado. Si un juez firmaba una orden en su contra, desaparecía. Si un periodista investigaba demasiado, era silenciado para siempre. Las bombas no eran excepciones, eran su firma. Aeropuertos, estaciones de policía, sedes de partidos políticos, ningún lugar era intocable. Colombia vivía una pesadilla diaria, y Escobar era el titiritero en las sombras. Para mantener su poder, Escobar perfeccionó su estrategia más temida: plata o plomo. O aceptabas su dinero, o aceptabas sus balas. No había términos medios. Los sicarios de Escobar, jóvenes de los barrios más pobres, lo veían como un héroe, un hombre que les daba propósito, dinero y un lugar en su ejército privado. La lealtad se pagaba en efectivo, la traición en sangre. Pero Escobar no era invencible. La guerra abierta contra el Estado colombiano atrajo la atención internacional. Estados Unidos, que ya veía a la cocaína como una amenaza nacional, empezó a presionar. La DEA, la CIA y unidades especiales colombianas comenzaron a coordinar operaciones para destruir su imperio. Escobar respondió con más violencia, más bombas, más muertes. Cada acción lo hacía más poderoso, pero también más vulnerable. Se aisló, confiaba en menos personas, vivía escondido, paranoico, desesperado. Había construido un imperio de miedo, pero ese mismo miedo empezaba a volverse contra él. En el exterior, Escobar seguía siendo una leyenda. En el interior, era un hombre acorralado. La presión internacional, la traición de sus propios aliados y el surgimiento de enemigos poderosos empezaron a sellar su destino.
En la próxima sección descubriremos cómo los errores de Escobar y sus nuevos enemigos conspiraron para provocar su caída final. El poder de Pablo Escobar parecía indestructible, pero como todo imperio construido sobre sangre y miedo, su caída era inevitable. El primer error de Escobar fue subestimar el odio que había sembrado. Cada bomba, cada asesinato, cada extorsión, no solo multiplicaban su poder, también multiplicaban sus enemigos. Cuando la sangre de inocentes comenzó a correr por las calles, incluso sus antiguos aliados empezaron a dudar. El segundo error fue romper todas las reglas. Antes, el narcotráfico se manejaba en las sombras, con discreción, con sobornos silenciosos. Pero Escobar llevó la guerra al centro de las ciudades, atrajo la atención internacional, forzó al Estado a actuar, y entonces surgieron los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, una alianza mortal, formada por enemigos personales de Escobar, narcotraficantes rivales, policías corruptos, ex socios traicionados, todos con un solo objetivo: destruir al patrón. Los Pepes no luchaban de frente, cazaban, aplastaban todo lo que oliera a Escobar, mataron a sus contadores, destruyeron sus propiedades, amenazaron a su familia. El tercer error de Escobar fue confiar en que podía sobrevivir aislado. Con cada escondite que perdía, su paranoia aumentaba. Con cada traición, su círculo se hacía más pequeño. Sus comunicaciones eran interceptadas. Cada llamada, cada movimiento era vigilado. Ya no era un rey, era un animal herido. Estados Unidos aumentó la presión. Colombia reforzó el bloque de búsqueda. La cacería era implacable. Escobar trató de resistir, trataba de mantenerse en movimiento, cambiaba de refugio, disparaba cuando podía, pero su suerte se agotaba. La combinación fue mortal. Sus enemigos sabían dónde buscarlo, y su instinto de sobrevivencia ya no era suficiente. El hombre que una vez desafió a un país entero, ahora estaba solo, traicionado, vendido, olvidado. La historia de su caída fue rápida, dolorosa y brutal. En la próxima y última sección veremos cómo terminó su vida y qué dejó su sombra en Colombia y en el mundo. Pablo Escobar murió, pero su historia no terminó con él. Se apagó su vida, pero su sombra sigue viva. Escobar fue mucho más que un narcotraficante. Fue un fenómeno social, un monstruo construido con dinero, miedo y desesperanza. Para algunos, aún hoy es un mito. Para otros, sigue siendo una herida abierta en la memoria de un país entero. Su imperio cayó, pero las estructuras que construyó siguen marcando a Colombia, y su nombre sigue resonando en cada rincón del mundo donde el dinero vale más que la vida. La verdadera tragedia de Pablo Escobar no es su muerte, es el legado de violencia que dejó detrás. Un recordatorio brutal de lo que sucede cuando la ambición, el poder y la falta de límites consumen a un hombre y a toda una nación. Escobar ya no respira, pero su historia es un espejo que nos obliga a preguntarnos: ¿cuántos Escobar más seguirán naciendo mientras existan mundos que premian al más despiadado? Si quieres seguir descubriendo historias ocultas que marcaron nuestro mundo, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Así podrás acompañarnos en cada nuevo viaje al lado más oscuro de la historia. Nos vemos en el próximo video.